Sembrar un camino, derribar lo injusto, alzar lo divino, sentir y crear, de muchos pensando en todos, un mundo por amar, pro resistir, sembrar un camino, derribar lo injusto. La semana pasada quería empezar la columna con las 4 ruedas de la vida, pero como me opuse porque había temas que no me cerraban, no te quedó más remedio que aceptar mi propuesta. En concreto, mencionás con mucho optimismo que la vida es bella, algo que choca frontalmente con la crisis humanitaria y ambiental que vivimos. Además propones vivir en alegría constante, como si estuviéramos en una especie de Disneylandia. Esto me hace pensar inevitablemente en esos libros de autoayuda superficiales, en los mantras del pensamiento positivo o en prácticas como la risoterapia que algunos autores promueven sin mayor reflexión. ¿Cómo reconcilias esa visión con la realidad que nos rodea? Sí, reafirmo lo dicho, la vida es bella por naturaleza, es armonía pura, un diseño perfecto, donde todo fluye en sincronía, el despertar de un nuevo día, cada atardecer, cada semilla que brota, es un proceso único e irrepetible. La vida trasciende al ser humano, en la belleza de la fauna, con sus roles esenciales para mantener el equilibrio de los ecosistemas. Cada especie, desde los insectos hasta los grandes mamíferos, contribuyen a procesos vitales como la polinización, el control de plagas y el reciclaje de nutrientes. Sin ellas, los ecosistemas colapsarían junto a la supervivencia humana, porque además nos proveen la comida diaria. Que el hombre no le rinda honor es otra cuestión. La guerra, la pobreza y el estrés no son defectos de la vida, son reflejos de nuestra incapacidad para honrar su esencia. Negar su belleza no es más que una evasión de responsabilidad. Hemos olvidado que nuestro rol es ser guardianes, no dueños de la vida misma. La vida, a pesar del hombre, como parte de ella, sigue siendo bella. Precisamente ahí reside su lesión más profunda, en su obstinada generosidad que nos ofrece siempre la oportunidad de recomenzar, de corregir el rumbo. Nos invita la vida a convertirnos en custodio, no solo de la naturaleza, sino de nuestra propia humanidad, para que este misterio del cosmos no sea secuestrado por algunos que pretenden erigirse en amos y señores de la existencia. Qué interesante eso que estás diciendo, y si me permitís, se podría aclarar que esos algunos no son muchos, sino un grupo mínimo de privilegiados que se dañaron del mundo. Suena muy bien lo que está diciendo, y viendo la realidad hasta parece indiscutible, pero yo no pienso de igual manera, no porque crea que son muchos, sino porque las respuestas no es un problema de cantidad, sino de los atributos que hacen a la calidad. Einstein dice, los problemas profundos no se resuelven con la misma lógica con que fueron creados. Y el problema que se creó fue una disputa territorial para apropiarse del planeta Tierra, y poco interesa si fueron de muchos a pocos o de pocos a muchos. El problema es que no podemos sentirnos dueños de la madre naturaleza y de la vida, porque el hombre es tan solo una parte de ello, no es el todo. El hombre debe disculparse con la naturaleza y con el medio ambiente, con sus componentes y sus elementos, porque hoy, gracias a su inteligencia y tecnología alcanzada, está en condiciones de decir que existen recursos para que todos puedan vivir en armonía, disfrutando de ella. A los pocos y o a los muchos que se aprovecharon de ellas, también hay que decir a los pocos y a los muchos que permitieron que ello suceda, les cabe a ambos igual grado de responsabilidad. El tema a resolver es cómo superar el callejón sin salida o la puerta giratoria en la que estamos todos atrapados. Y aquí la acción solo será de muchos, que comprendan que esta es la única salida que existe y que no hay que ejercer el poder que nos llevó a este desastre, sino todo lo contrario, a un nuevo poder, que se llama poder inverso, un sentir y hacer de muchos que piensan en todos y en todo.
Qué profunda tu reflexión. Ahora comprendo que quienes no ven la belleza de la vida son espectadores pasivos de su propia existencia. La verdadera sabiduría está en dejar de mirar desde la butaca para convertirse en protagonistas activos de una nueva sociedad. ¿No crees? Es realmente así. En medio de esta crisis, la brecha se ahonda y mientras algunos luchan por sanar, por reconectar cuerpo y mente como un acto de resistencia íntima, otros caen en la trampa de mirar desde afuera, de ser espectadores y terminan hipnotizados por un espectáculo que no alcanzan a comprender. Y como el cuerpo registra todo, también se empiezan a enfermar. Se vuelven cómplices sin quererlo de este circo donde la política no es más que un escenario vacío, manipulado por ingenieros del caos que mezclan Big Data, algoritmo y odio como si fueran vendedores de espejos que solo reflejan lo que ya creemos. Nos dicen lo que queremos oír, según el lugar de la grieta en la que estamos ubicados. Y así seguimos, divididos y cada vez más peleados. Pero frente a ello están los que no piden permiso para vivir comprometidamente, los que comparten y construyen desde el sentir junto al pensar, los que otros ni siquiera imaginan, los que se mueven por sueños compartidos y no por miedos impuestos. Para ello la vida no es bella porque el mundo les muestra, sino por lo que llevan adentro, por ese fuego que los empuja a crear, incluso cuando todo parece desmoronarse. Romper con las puertas giratorias es empezar a tejer redes de muchos que piensan en todos y en todo. Se trata de tejer redes pero fuera de la pantalla, de exigir menos espectáculos y más verdad, de elegir cada día, no caer en el juego de quienes prefieren vernos peleando entre nosotros antes que despiertos. Porque el futuro no lo escriben los algoritmos, sino los que deciden vivir con los ojos abiertos, incluso hasta cuando duele. Sí, yo creo que como sociedad nos estamos enfermando. Se dice que el estrés es la pandemia del siglo XXI y entre sus factores se mencionan la presión laboral, los problemas económicos, sociales, políticos. ¿Se puede decir que la falta de una perspectiva futura en lo personal y social es el primer síntoma de estrés? Totalmente de acuerdo, pero habría que aclarar que hay factores generalizados y silenciosos no tan visibles como la nueva tecnología y el cambio climático, que no hay cuerpo que esté aguantando su impacto. Pero también es necesario saber cómo define la OMS al estrés, al decir que se trata de una reacción fisiológica y psicológica del organismo cuando percibe una situación o demanda como amenazante o desbordante de sus recursos. Se divide el cuerpo de la mente para que unos pocos sigan reinando. El cuerpo reacciona, pero la mente no despierta y no genera una respuesta social colectiva, porque cree que los demás no van a hacer nada. Y se dice y se justifica pensando, ¿y yo solo qué voy a hacer? Y lo más grave, que cuando todos piensan de igual manera, nadie termina haciendo nada. En las 4 ruedas de la vida, que analizaremos la semana que viene, si es que Daniel no se opone, allí veremos que nuestras funciones superiores articulan el cuerpo y la mente junto a la conciencia y el alma. Si la mente reaccionara de la misma manera en que reacciona el cuerpo, no existiría el estrés, porque la misma sociedad no permitiría que se llegue a situaciones tan extremas y absurdas. Si no hay reacción colectiva de las causas que generan el estrés, difícilmente se puede evitar que el mismo no se extienda. Para alegría, en este caso sí, de la industria farmacéutica, que dicho de paso, no deja de crecer.
La semana pasada se publicó un aumento del 36% en suicidios juveniles en Córdoba. ¿Cómo explicarle a una madre que pierde a su hijo que la vida es bella, cuando el dolor ahoga cualquier atisbo de esperanza? En medio de una tragedia, no podemos decirle a esa madre que la vida es bella, porque su mundo se reduce a la trascendencia de su hijo que negó la vida al suicidarse. El sentir, que es siempre genuino, no se corresponde con el pensar, con que fuimos formateados por el poder. Un poder que nos adoctrina en conocer y juzgar en vez de comprender y actuar. ¿A quién debo juzgar cuando una persona a la que quiero desea no vivir más? La situación no pasa por delimitar el problema en decirle que fue una decisión personal, porque siempre existe una cuota de índole social y justamente la que está explicando que a mayor crisis, mayor nivel de suicidio de jóvenes. Y tampoco es casual que en una sociedad machista más del 75% corresponda al sexo masculino. Byung-Chul Han tiene una cita que yo utilizo mucho en mis videos en el canal del Profesor Prohibido, que dice: quien fracasa hoy se culpa a sí mismo y se avergüenza de sí. Uno se problematiza a sí mismo en vez de problematizar a la sociedad. La agresión hacia afuera, revolución, deja paso a la autoagresión, suicidio. Acá de nuevo aparece con total claridad cómo esta cultura de respuestas fragmentadas y desarticuladas construye un ser aislado, que al no verse parte del cosmos, al no verse parte de una sociedad, termina siendo competitivo para tratar de llegar a la cúspide como persona exitosa. Cuando se fracasa, todo se derrumba y el suicidio aparece como una solución. Pero también hay que decir que los suicidios es un tema tabú del capitalismo, porque aquí no se puede dividir para echarle la culpa al otro, como pueden ser los suicidios de género o el robo de celulares o un accidente de tránsito. Sí, ahora que lo mencionás, recuerdo que junto a aquella noticia había una imagen poderosa, una joven en la marcha sosteniendo un cartel que decía: hablar del suicidio es prevenirlo. Qué verdad tan desgarradora, ¿no? Así es, Daniel. Qué hipocresía es que el suicidio sea un tema silenciado por los medios de comunicación. Ocurre todos los días, pero nunca se convierte en noticia. La comunidad debe estar informada para tomar conciencia de la realidad y poder tratar de resolverlo. La tasa de suicidio de jóvenes aumenta en todo el mundo, de igual manera que la baja tasa de natalidad. La vida es bella, pero los humanos poco estamos haciendo para que la misma continúe. Bien, ahora comprendo el valor de reconocer que la vida es bella, por más que unos pocos, con sus acciones, y muchos más, con su silencio, insisten en negarlo. Pero al comienzo también te preguntaba sobre la alegría. En ese abismo entre lo que creemos y lo que nos muestran, ¿cómo conviven la tristeza y la alegría? Qué profunda pregunta. Sí, porque la tristeza y la alegría no son enemigas, sino compañeras de viaje como el día y la noche. Son dos frecuencias de una misma esencia y ambas son necesarias en el proceso de vida. Frente a estos sentimientos transitorios existen otros más permanentes que construyen nuestra identidad, como es el optimismo y el pesimismo, que determina cómo miramos el mundo. Las personas que están comprometidas con la vida son generalmente optimistas porque tienen sueños y esperanza de que con su propio accionar se puede salir de las tinieblas que estamos viviendo. Estas personas viven con intensidad tanto los momentos de alegría como los de tristeza. Es una alegría profunda,
se podría decir que es la alegría del alma. En el canal del Profesor Prohibido existe justamente un video que se llama El poder que entristece el alma. Sin querer tipificar conductas, es muy probable que las personas que son pesimistas puedan vivir la alegría y la tristeza más de lo personal que de lo colectivo. Creo que podríamos cerrar la columna con una frase de Descartes que decía: un optimista puede ver la luz donde no la hay. Pero, se pregunta él, ¿por qué un pesimista corre siempre a apagarla? Y yo creo que el poder necesita gente triste para que se quede la gente con miedo, guardada en su casa, y quizás hasta se pueda enfermar para consumir medicamentos. El optimista es todo lo contrario, porque afuera se encontrarán con otros para darle alegría a cada una de sus luchas en un mundo que cada vez la está necesitando más. Por eso yo me siento un optimista que te agradece también que pueda decir acá lo que otros callan, y te agradezco también a quienes nos están escuchando, y espero que la semana próxima pueda entrar a analizar las 4 ruedas de la vida. Claro que sí, Miguel. La semana que viene te voy a dejar que en libertad para que el profesor Prohibido nos pueda hablar sobre las 4 ruedas de la vida. Y le agradecidos somos nosotros porque tu columna ya se está transformando en un clásico de nuestro programa. Y déjame aclarar que los militantes, como nosotros que hacemos militancia, somos netamente optimistas de la vida también, así que bienvenido a esta columna hermosa del profesor Prohibido. Y vamos con